Muchos de nosotros hemos visto a Goku como un héroe, al cual el universo 7 y los mismos dioses le deben mucho, ya que si no fuese por él, Majin Buu hubiese destruido centenares de planetas y acabado con seres como el Supremo Kaioshin, trayendo como consecuencia la muerte del dios destructor Bills. Sin embargo, en Dragon Ball Super nos están intentando dar otra perspectiva sobre sus acciones, poniendo a todos los universos en su contra y catalogándolo como alguien malvado. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente Goku es el villano de esta nueva saga? Para eso está este vídeo, en donde demostraré si Goku es o no es un villano. Comencemos. Primero que nada tendríamos que remontarnos al capítulo 77. Como muchos saben, aquí comenzó oficialmente la nueva saga de Dragon Ball, dándonos la introducción a los torneos de exhibición para mostrarle lo divertido de las peleas al Zeno del futuro. En este capítulo contemplamos que a Goku le importó poco y nada la advertencia de Bills, el cual llegó a amenazarlo con matarlo. Goku, sin siquiera sentir una pizca de miedo, decidiría dirigirse al reino de Zeno para comunicarle sobre el torneo. Es más tarde, con el anuncio del Daishinkan, que muchos comenzaron a tachar a Goku como un antihéroe, porque según muchos, él se encargó de condenar a todos los universos por mero capricho. Pero no sería hasta el capítulo 80 en el que se nos revelaría un dato tan importante, que hace de Goku el héroe para todos los universos exceptuando el 1, 12, 5 y 8. ¿Cuál es la revelación de este capítulo? Por palabras del mismo Daishinkan, se confirmó que los 8 universos exceptuando los antes mencionados, iban a ser eliminados de todas formas por Zeno debido a que habían demasiados universos. Como dato extra, supimos que el universo 9 y 7 iban a ser los primeros eliminados por tener una baja puntuación. Posteriormente, en el capítulo 81, no contentos ni agradecidos por la acción de Goku, Bergamo se encargaría de dar un discurso populista con la única intención de poner a todos los universos en contra del séptimo, debido que por culpa de este universo, todos serían condenados. Bergamo con su discurso, incluso llegó a convencer a Zeno para que quite esa regla si él derrotaba a Goku. Sin embargo, Zeno mediante el Daishinkan, le advirtió a Goku que si se contenía para ser derrotado por Bergamo y que no sentencien los universos, todos los universos iban a ser eliminados inmediatamente. Claramente, Goku, como ya estaba advertido, utilizó su máximo con el Super Saiyajin Blue en conjunto con el Kaioken. Claro está, que algo realmente raro de Goku, fue que se puso a presumir frente a los dioses diciendo que cualquier que lo reta iba a caer. Mi veredicto aquí, es que no. Goku no es un villano como muchos lo tachan, quizás en la actualidad sí se convirtió en alguien presumido alejándolo mucho de la imagen que teníamos de él anteriormente, sin embargo, eso no lo vuelve un ser malvado ni mucho menos, solo alguien irrespetuoso frente a los dioses. Muchos universos le deberían dar las gracias a Goku debido a que por él, ahora tienen una posibilidad de vivir y no ser destruidos sin previo aviso como planeaba Zeno. Claro está que, esta acción, sin haber sabido de este dato, hubiese sido todo lo contrario, pero al fin y al cabo la decisión final no llevó a nada malo. Por otro lado, siento que el discurso populista de Bergamo estuvo de más, pues, como dije anteriormente, Goku les dio la oportunidad de salvarse, más no la de ser destruidos sin previo aviso. Sin embargo, no creo del todo que dicho discurso haya servido solo para poner en contra, sino, para que Zeno-sama vea su capacidad de liderazgo y quite dichas reglas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Pueden comentar su opinión en la caja de comentarios. Yo ahora sin más nada que decir, me despido, adiós.